Perfecto. Bien, en esta clase vamos a hacer lo que es el diseño de cuestionarios, ¿no? Entonces, primero tenemos que definir qué es la recopilación de información, cuestionarios y la observación. Los cuestionarios, esta forma de recopilación de información permite a los analistas estudiar las actitudes, creencias, comportamientos de muchas personas importantes en la organización que podrían resultar afectadas por los sistemas actuales o propuestos. Las actitudes consisten en lo que las personas de la organización dicen que quieren en un nuevo sistema. Por ejemplo, las creencias son los que realmente piensan las personas, que es verdad. El comportamiento de los miembros de la organización hacen y las características son propiedades o atributos de la persona o cosas. Un cuestionario es la recopilación de datos mediante preguntas en fichas. En fichas las que el encuestado responde de acuerdo a su criterio. De esta manera se obtiene información útil que pueda concentrar, clasificar e interpretar medio de su tabulación y análisis lo que está sucediendo y emitir una opinión sobre el aspecto estudiado, ¿no? El cuestionario en realidad es una recopilación de información. ¿Y quiénes lo hacen? Los analistas de sistemas. En este caso nosotros, para hacer un sistema, primero tenemos que, en el análisis entra lo que es recopilación de información. Vamos a hacer cuestionarios y también la observación, ¿no? Ahora, el cuestionario tiene la ventaja de que puede recopilar gran cantidad de información, debido a que contiene preguntas sencillas cuyas respuestas no implican ninguna dificultad. Además, como en otros métodos, su aplicación está libre de influencias y compromisos. Se puede determinar los tipos de preguntas que se deben realizar. Al usar los cuestionarios, el analista podría buscar cuantificar lo que descubrió durante las entrevistas. Además, estos podrían usarse para determinar qué tan amplio o limitado es un sentimiento expresado en una entrevista. Hay muchas similitudes entre las entrevistas y los cuestionarios, por ello, lo ideal sería usar en conjunto, ya sea dando seguimiento en una entrevista a las respuestas confusas del cuestionario o diseñando los cuestionarios con base en lo que se descubra en las entrevistas. Sin embargo, ambas técnicas tienen sus propias funciones específicas y no siempre es necesario o conveniente usarlas en combinación. Esto ya depende del criterio del analista. Ahora, la planeación del uso de cuestionario. Para hacer una planeación del uso de cuestionario, esta técnica podría parecer una manera rápida de capturar una gran cantidad de datos sobre la opinión de los usuarios sobre el sistema actual, los problemas que experimentan con su trabajo, lo que esperan dentro de un sistema nuevo o modificado. El desarrollo de un cuestionario útil implica una cantidad de tiempo de planeación, aunque su ampliación sea rápida en comparación con la entrevista. Cuando, por ejemplo, se dice encuestar a los usuarios a través del correo electrónico, enfrenta aspectos de planeación adicionales como la confidencialidad, autenticación de la identidad y problemas de múltiples respuestas. Para hacer una planeación de uso de los cuestionarios, lo primero es decir qué fines se persigue con la aplicación del cuestionario. ¿Qué fines se persigue con la aplicación del cuestionario? Para ello se tiene que hacer las siguientes preguntas. ¿Qué información pretenden obtener con la aplicación de cuestionarios? ¿Para qué aplicarlo? ¿Cómo utilizar la información obtenida? La aplicación del cuestionario satisface sus necesidades de información. Es importante definir los objetivos de la recopilación de datos y los resultados que espera obtener con este instrumento. Estas son algunas directrices que pueden servir para decidir si es apropiado el uso de cuestionarios. Las personas que necesitan encuestar se encuentran en ubicaciones dispersas, diferentes instalaciones de la misma corporación o áreas geográficas. 2.
Una gran cantidad de personas está involucrada en el proyecto y es importante saber qué proporción de grupo, por ejemplo, los indirectos. Está haciendo un estudio preliminar y desea medir la opinión general antes de que determine el rumbo que tomará el proyecto. 4. Desea tener la certeza de que en las entrevistas de seguimiento se identificarán y abordará cualquier problema relacionado con el sistema actual. Una vez determinado que existen buenos motivos para aplicar el cuestionario, procede a elaborar las siguientes preguntas, ¿no? Preguntas abiertas. Son preguntas abiertas, preguntas cerradas. Entonces, las preguntas abiertas o enunciados son aquellas que dejan abiertas el encuestado todas las posibles opciones de respuesta. Ejemplos. Las preguntas abiertas de un cuestionario podrían ser: describa los problemas que está experimentando actualmente con la impresión de informes. En su opinión, ¿qué tan útiles son los manuales de usuario para el módulo de contabilidad del sistema actual? Son preguntas. Por ejemplo, esta pregunta, mira, en su opinión, ¿qué tan útiles son los manuales de usuario para el módulo de contabilidad del sistema actual? Entonces, ellos, por ejemplo, están haciendo un análisis para hacer un sistema de contable. Por eso pregunta, ¿no? De contabilidad del sistema actual. Ahora, las preguntas cerradas son aquellas que limitan o cierran las opciones de respuestas disponibles para el encuestado. Ejemplos. Responda a las preguntas 2, 3, 23 y 24, marcando el cuadro correcto. Estas son preguntas cerradas, ¿no? Por ejemplo, la pregunta 23. Abajo se muestran los 6 paquetes disponibles actualmente en el centro de información. Por favor, marque el paquete que más use con frecuencia. Por ejemplo, usted utiliza Excel, Word para Windows, Freelance, WordPerfect, Paradox o Visible Analysis, ¿no? Analysis. Entonces, usted tiene que marcar entre paréntesis una X. Esta es una pregunta cerrada. Ahora, las preguntas cerradas deben usarse cuando el analista de sistemas puede listar eficazmente todas las posibles respuestas a la pregunta y cuando todas las respuestas listadas son mutuamente excluyentes, es decir, que al seleccionar una se impida la selección de cualquier de las demás. ¿Cuáles son las ventajas de preguntas cerradas? Facilitan la recopilación de información, permiten la rápida tabulación e interpretación de los datos, evitan la dispersión de la información requerida al concentrarse en preguntas de elección. Por su diseño son muy rápidos de aplicar y ayudan a captar mucha información en poco tiempo. Ya, nos vamos a enfocar dentro del cuestionario, vamos a ver un tema, por ejemplo, vamos a hacer análisis de un sistema, ¿ya? Vamos a hacer preguntas abiertas y vamos a hacer preguntas cerradas dentro de un sistema. Bien, a ver. A ver, Joe, ¿me está escuchando, Joe? Edu Miranda. Guido Cruz. Michael. Sí, profe. Ya creo que es el único que me está escuchando, Michael. Jacqueline, ¿me escucha? Te escucho, profe. Tampoco te cortó. Ya, la señorita Jacqueline. Sí, sí se escucha. Ya, bien. Vamos a hacer un ejemplo para hacer un cuestionario. Acá en las diapositivas nuevamente les voy a presentar
estamos haciendo el diseño de cuestionarios para un análisis de sistemas. Entonces, lo que estamos definiendo son preguntas abiertas y preguntas cerradas. Entonces, ahorita yo les preguntar, ¿qué cosas son preguntas abiertas para hacer un cuestionario? Las preguntas abiertas o enunciados son aquellas que dejan abiertas el encuestado, todas las posibles opciones de respuesta. Su nombre mismo, ¿no? Preguntas abiertas. A ver, a un voluntario que me dice, si estamos haciendo, por ejemplo, un análisis de un sistema para hacer un paquete de contabilidad, ¿cómo formularíamos la pregunta? ¿Cómo formularíamos la pregunta en preguntas abiertas, en un cuestionario? A ver, el señor Guido, ¿me puede dar un ejemplo? A ver, señores, por favor, no, están en la reunión, pero no me contesta nadie. Aló, señores, buenas tardes. No sé si me están copiando. Sí, profesor. Ya, el único señor que me contesta es el señor Michael. A ver, señorita Jacqueline. A ver, señor Michael, formule una pregunta abierta en un cuestionario. Cualquier ejemplo, profe. Sí. ¿Cuáles, cuáles creen que deberían ser las prioridades del recientemente efecto presidente? No le entiendo, señor. ¿Cómo define la palabra discriminación? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver el tema de discriminación con el tema de lo que estamos hablando, señor? Hola, hola. Señor Michael, le estoy... Profesor, ¿me escucha? Sí, sí. Profe, tenía unos problemas con el audio, por eso es que no le contestaba, estaba configurando. Profe, la pregunta que usted está preguntando es sobre un sistema de contabilidad, ¿verdad? Ya, a ver, le explico, señor, le explico. Mire, señores, a ver, no sé si están todos
Acá el señor Michael me hace una pregunta sobre qué cosa opino sobre la discriminación. Yo no entiendo por qué el señor Michael me hace esa pregunta en plena clases de análisis y diseño de sistemas. Yo estoy grabando todo esto y voy a presentar a la señora Marina. No sé, están haciendo salir del tema. No entiendo por qué usted, señor Michael, me pregunta sobre el tema de la discriminación. A ver, quisiera saber eso. Señor Michael. Hola. Señor Michael, buenas tardes. Bien, a ver, con usted, señor Edu. Edu, estás ahí, ¿no? Sí, profe, le escucho. Ya. ¿Tú tienes el número de celular ahorita de Michael para llamarle? No sé a qué se refería sobre esa pregunta de la discriminación. De Michelle, profe, no le tengo, profe. Aparato de Michelle, ¿dónde? Ya. A ver, Antisocial señorita de Jacqueline, Michelle. usted no sé si lo tiene el teléfono del número de celular de Michael. No, no la tengo, profesor. Bueno, la verdad es lamentable lo que está Sí, antisocial es sucediendo. Michelle, profe. Es muy lamentable lo que está sucediendo porque hace rato también hablé con uno de sus compañeros y malcriadamente me ha contestado. Está grabado la llamada que le hice, es al señor Luigi, no sé si lo conocen, al señor Luigi. Lo único que yo quiero es hacer clases con ustedes de la mejor manera, pero no sé, no nos estamos entendiendo. A ver, al señor Guido, lo que le explicaba es de que lo que yo quiero es que ustedes formulen preguntas abiertas. Por ejemplo, si vamos a hacer un análisis de un sistema contable, ¿cómo sería una pregunta abierta a los usuarios en este caso? Usted, Ah, por ejemplo, profe, ¿no? podría ser, A ver. podría ser, si es una pregunta abierta sobre un sistema de contable, podría ser, eh, ¿qué debilidades o qué inconvenientes tuviste con el sistema, ¿no? Porque ya que es una pregunta abierta, no va a tener la misma respuesta, porque como es abierta, tiene que ser respondida ampliamente también. Claro, más que todo es, como bien claro acá el ejemplo nos dice, miren, les voy a compartir la pantalla. Miren, acá nos dice, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Si vamos a hacer un sistema contable, miren qué cosa, el analista de sistemas, qué cosa le pregunta al usuario. Miren, le dicen, ¿qué tan útiles son los manuales de usuario para el módulo de contabilidad del sistema actual? ¿No? Por ejemplo, si vamos a hacer un sistema de reservas, ¿no? Al personal, digamos, de una agencia de turismo, ¿qué preguntas le haríamos, no? ¿Qué tan útil sería un sistema de reservas para el counter o para los guías de turismo, por ejemplo, ¿no? O para los mismos turistas. Entonces, usted al gerente o al administrador de la agencia, ustedes deben preguntarle una pregunta abierta. ¿Un sistema de reservas les haría más eficaz y eficiente su trabajo? ¿Sí o no? Es una pregunta abierta. Entonces ahí tiene, en este caso el usuario o el cliente, como es una pregunta abierta, tiene una forma de responder abiertamente, ¿no? En cambio, cuando es acá en la pantalla voy a compartirles una pregunta cerrada, ya también es con opciones ya radicales. O sea, le estamos dando ya opciones. Miren, una pregunta cerrada, le damos opciones solamente para marcar. Esa es la diferencia, ¿no? Acá miren, responda a las preguntas 23 y 24, marcando el cuadro correcto. Por ejemplo, en la pregunta 23, ¿no? Le dice, actualmente en el centro de información, por favor marque el paquete, ¿no? O el programa, el software que más se use, y ahí pueden tener, ¿no? Excel, Word, etcétera. Entonces, ahí tú abiertamente no puedes contestar. ¿Por qué? Porque solamente tienes opciones para marcar.
En cambio, en la pregunta abierta sí puedes tú explayarte en la respuesta, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Hasta ahí me dejo entender? Sí, profe. Ya. A ver, señorita Jacqueline, quisiera que formule una pregunta, por ejemplo, para un sistema de ventas de una farmacia, por ejemplo. Usted va a realizar un análisis de sistemas para una farmacia, ¿no es cierto? Un software. Entonces, al gerente o a los que trabajan en una farmacia, por ejemplo, ¿qué pregunta le haría? Una pregunta abierta y qué pregunta cerrada. Hola, hola. A ver, la señorita Jacqueline, por favor, está. Señorita Jacqueline. Ya, el señor Joe, con el señor Joe. ¿Me está escuchando el señor Joe? A ver, el señor Edu Miranda me dice, profe, no estoy entendiendo muy bien, ¿podría dar ejemplos de ambas preguntas? Bien, le voy a dar ejemplos, miren. A ver, una pregunta abierta es cuando el cliente o el usuario puede contestar abiertamente a la pregunta. Por ejemplo, vamos a hacer un sistema de una farmacia, digamos. ¿Cuál sería formular una pregunta de una farmacia para hacer un sistema de una farmacia? A ver, el sistema de control, digamos, de Cardex, de ingreso y salida, o el sistema que van a usted en la farmacia, ¿les sería útil a ustedes o el trabajo en el proceso de ventas de medicamentos, les haría eficiente y eficaz su trabajo? Eso sería una pregunta abierta. Entonces ahí el cliente y el usuario va a responder abiertamente, va a hacer una respuesta donde no tiene alternativas cerradas, o sea, no tiene alternativas ya fijas, va a poder responder abiertamente. En cambio, una formulación de una pregunta cerrada en un cuestionario son con opciones ya fijas para marcar. Eso es la diferencia. ¿Me entendió ahí? Profesor, en otras palabras, una pregunta abierta es para conceptualizar y una pregunta cerrada es para marcar. Perfecto. Perfecto, ya me ha entendido en todo caso. Entonces, al señor Edu, a ver, al señor Edu le digo, a ver, usted va a hacer, por ejemplo, un sistema de ventas de una panadería, digamos, ya. A los trabajadores, al gerente, así, ¿qué pregunta abierta les haría al analizar el sistema? Porque en la fase del análisis de sistemas está la formulación de preguntas abiertas y cerradas. O sea, estas preguntas abiertas y cerradas son elementos dentro de un cuestionario. Entonces, ¿cómo haría usted una pregunta, señor Edu? En una panadería de sistema, ¿va, profe? ¿Cómo haría la pregunta? A ver. A ver, Edu, por favor, es que ustedes están en otro mundo. Sí, Tienen que ponerme atención, les voy a explicar nuevamente. Por ejemplo, vamos a hacer un sistema de ventas de una panadería, digamos.
Antes de hacer el sistema, en la parte de análisis, nosotros tenemos que hacer la recopilación de información. Dentro de la recopilación de información, tenemos nosotros un elemento o una herramienta que significa los cuestionarios. Ahora estamos tocando el tema de cuestionarios. ¿Qué es un cuestionario? Es una serie de preguntas abiertas y cerradas, en este caso al usuario o al cliente en el cual nosotros les vamos a vender el sistema. Entonces, en nuestro análisis nosotros tenemos que definir cuál es el objetivo para hacer este sistema, si les va a servir o no. Entonces, si yo les hago una pregunta a los de la panadería, ¿no? Este sistema que vamos a desarrollar, ¿les va a hacer más eficiente, más fácil en el proceso de trabajo? Entonces ahí ya me contestarán. Es un ejemplo de pregunta abierta. En cambio, en el sistema cerrado, ¿les gustaría utilizar, por ejemplo, una página web en WordPress o una página web dinámica? O sea, son opciones que le estamos dando, donde el cliente, el usuario solamente va a marcar. En cambio, en la pregunta abierta es explícita la respuesta. ¿Me dejo entender? A ver, señor Edu. Señor Edu. Le escucho, profe. Sí, usted me dice que no me ha entendido y ya le he puesto los ejemplos de ambas preguntas. Ahora, quisiera que usted me diga un solo ejemplo de una pregunta abierta y una pregunta cerrada. Una abierta sería, a ver, ¿cuánto tiempo llevan, ya, cuánto tiempo llevan operando en este mercado? Sería una pregunta abierta. Claro, porque en base a eso, nosotros vamos a hacer el análisis del sistema, ¿no? ¿Correcto? ¿Y cómo haría una pregunta cerrada? Lo que es una panadería sería, o ¿cuántas líneas del producto tiene, no? Tu empresa. Claro, O la empresa. solo entre paréntesis ¿Cuánto? ponemos, ¿cierto? Ya. A ver, con el señor Joe, no me contesta la señorita Jacqueline y el señor Joe. Eso está raro, no entiendo. Dígame, profe, ¿me escucha? Sí, le escucho. Allá. Nos opinión una pregunta, creo, ¿no? Sobre la panadería o algo así, estaba entendiendo. Ya, a ver, le explico nuevamente. Por favor, por pongan favor. atención. En la fase del análisis, nosotros tenemos que desarrollar unos cuestionarios. Estos cuestionarios nos sirven de herramienta para poder hacer una recopilación de información para realizar un sistema. Entonces, hoy día estamos definiendo qué es un cuestionario y dentro del cuestionario hay preguntas abiertas y preguntas cerradas.
he dado ejemplo de cualquier sistema, a ver, un sistema, digamos, de reservas de un aeropuerto. A las personas que van a utilizar este sistema, nosotros que tenemos que hacer un software, digamos, ¿no? Tenemos que hacer un análisis del sistema antes. Entonces tenemos que hacer una pregunta abierta y una pregunta cerrada en nuestros cuestionarios a las personas que van a utilizar el sistema. Entonces, ¿cómo formularíamos una pregunta abierta? Una pregunta abierta es, el sistema de reservas que vamos a desarrollar, ¿qué beneficios, por ejemplo, les va a traer? ¿Van a ser más fáciles las reservas? ¿Van a tener una base de datos, etcétera, etcétera? Una pregunta cerrada, en cambio, es, ¿ustedes quisieran un sistema, por ejemplo, abierto? Un sistema, un sistema, por ejemplo, en una plataforma dentro de una web, o un sistema de reservas, por ejemplo, Amadeus, ya especificado sistema de reservas, solamente son para marcar, ¿no? Son ítems para marcar. Entonces el cliente va a tener preguntas abiertas y preguntas cerradas. A eso me refiero. Entonces lo que yo le estoy diciendo, señor Joe, póngame un ejemplo de cualquier sistema, digamos, que va a desarrollar usted. Va a hacer un análisis de sistemas. Va a desarrollar cuestionarios. En esos cuestionarios tiene que usted investigar, ¿no? Hacer cuál es el objetivo, si les va a servir o no les va a servir ese sistema. Y para eso tiene que hacerles preguntas. Entonces, en esas preguntas, en su cuestionario, va a ser preguntas abiertas y preguntas cerradas. No sé si me ha entendido y quisiera que me dé un ejemplo de una pregunta abierta y una pregunta cerrada dentro de cualquier sistema que usted va a investigar, va a hacer el análisis, va a hacer una recopilación de datos. Sería, digamos que, digamos, que se quiere llegar y con los productos que ellos consumen, para decirles, digamos, usted es un cliente que, digamos, consume este producto y, o sea, ¿qué servicio desea que innovemos? O sea, quisiera de repente, como usted decía, acceder a una plataforma web o de repente por aplicación, que nos den ideas, ¿no? O sea, preguntarle eso, ¿no? ¿De qué manera quiere usted que innovemos nuestro sistema para poder satisfacer vuestra necesidad? Sería una, ¿no? La abierta, para que el Claro, cliente porque ahí tenga se va a ideas. explayar, ¿no es cierto? El Claro. usuario al gerente, por ejemplo, si usted le hace una pregunta al gerente, entonces el gerente se va a explayar en este tema. Te va a decir todas las necesidades y requerimientos del sistema que va a querer, ¿no? De acuerdo a la pregunta que le estás haciendo. Ya, ¿cuál sería su pregunta cerrada? Bueno, una pregunta cerrada sería que, digamos, le impondría, ¿no? Es como imponer algo, ¿no? Decirle, ¿sabe qué? He visto la necesidad de su empresa y le propongo esto, digamos. ¿Podría usted aceptar el sistema tradicional donde viene un proveedor, digamos, a pedirle los pedidos? O usted puede alistar el pedido y mandármelo por correo, digamos. Ahí puede Claro, escoger son uno. solamente opciones, ¿no? Que tú les... Claro, ahí puede escoger una de las dos opciones, ¿no? Y decirme, ya sabe qué quiero por correo, o bien que venga un asesor y que me presente el trabajo, ¿no? Solo eso. Perfecto, señor. Ya. Ya participó el señor Joe, también Edu y Guido también. A ver, señor Michael, a ver, quisiera que formule una pregunta abierta y una pregunta cerrada. Y al final me dice la señorita Jacqueline.